Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación y el espacio para, para un poco desarrollar algunas ideas sobre mi trabajo específico en la música. Bueno, mi nombre es Damián Rato, nací en 1981 y soy músico argentino. Y bueno, en este caso nos encontramos más que nada para hablar de composición y de composición electroacústica en específico, pero en mi caso particular la composición electroacústica es una parte de mi labor como músico y probablemente no la que más desarrollo. Eh, Sin embargo, tengo una cantidad de obras compuestas y es una temática que me interesa eh, por distintas razones bueno, que tienen que ver con mi formación. Cuento que yo estudié composición, hice la carrera de composición y la carrera de guitarra, y un poco la composición o la inquietud por la composición surge a partir de la labor como intérprete y, y buscando entender un poco por qué se componía, cómo se componía. Y Y bueno, a partir de también tocar un repertorio, especialmente repertorio del siglo XX, de vanguardia y experimental, me encontré como con una correspondencia con la música electroacústica que me parecía inspiradora para la interpretación. Y, y bueno, a partir de ahí y de la formación universitaria en composición, donde surgieron todos estos temas, pude empezar desde la práctica, eh, probar con esos elementos eh, generados a partir de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, eh, me dediqué un poco a componer. No sé exactamente el número, pero debo tener alrededor de 10 composiciones, de las cuales para esta ocasión seleccioné 5 en orden cronológico. Y, y bueno, van expresando una forma de trabajo que por ahí no es muy técnica. O sea, yo no soy muy fanático de la tecnología, tengo un manejo precario de la computadora y de todo eso, pero a partir de los elementos que voy consiguiendo que me resultan interesantes, voy intentando desarrollar un discurso sobre eso y, y bueno, con diferentes resultados. Sí, bueno, en realidad hay un interés paralelo tanto en la composición electroacústica como en la composición acústica. En general me resultaron siempre interesantes las obras, por ejemplo, las obras orquestales grandes que tienen alguna relación con la música electroacústica en el sentido de técnicas con sonidos de alturas no tan definidas, trabajos de masas orquestales. Ese tipo de composición siempre me resultó interesante, también por un tema de la época, la influencia por ahí más directa, por el acceso que había en esos tiempos a la información, pasaba más en el caso de la música electroacústica, por los clásicos de la electroacústica, que era de lo que podíamos acceder más a las grabaciones. Por ahí en ese momento no tanto a las últimas tendencias, si se quiere. Y el acercamiento por ahí a las últimas tendencias era a partir de los compositores locales, que eran los que más teníamos acceso a los conciertos y a escuchar la música. Después eso se abrió bastante, pero en ese momento, por lo menos a mí lo que más me llegó era eso.
al igual que bueno, los compositores Berio, Ligeti, los grandes compositores del siglo XX. Eh, y esos fueron por ahí en lo personal los que más me marcaron, y bueno, y profesores y compositores locales que he tenido la posibilidad de escuchar los conciertos, que bueno, siempre aparte la mística de los conciertos y esos espacios muchas veces muy alternativos, siempre me resultaron muy inspiradores como fenómeno, si se quiere, medio espiritual, ¿no? Como un momento donde pasa algo irrepetible y que si está bueno es inolvidable. Sí, para mí un poco la búsqueda compositiva, tanto electroacústica como acústica. Busco siempre una música donde haya algún misterio, algún aura de algún tipo. eh, y, y bueno, por ese lado a mí me genera como un interés para seguirlo trabajando. Eh, yo en lo personal suelo partir de alguna idea que encuentro, una idea sonora. Eh, por ahí jugando con el instrumento, jugando con la computadora, encuentro algún sonido que me resulta interesante, y a partir de una idea primaria veo para dónde puedo desarrollar ese material específico. Eh, no soy mucho de planear formalmente y a largo plazo, sino que el plan surge a partir de ese momento. Ahí sí, cuando tengo el material puedo empezar a pensar cómo lo voy a desarrollar, y que, por ejemplo, una de las composiciones que elegí para esta ocasión se llama Nollendorf Platz in the Dark, y empecé a jugar con unos sonidos muy piano, eh, y, y sentí que eso lo podía ir desarrollando como un crescendo largo, y, y bueno, ahí es donde me vino la obra Central Park in the Dark de Charles Sayles, que es eso, es como un gran creyendo, que es un poco el camino de él hacia un bar que había en el Central Park, y bueno, ahí cuando llegaba al bar era donde había más acción sonora, y después, bueno, la ida desde ahí que, bueno, de alguna manera mantiene un equilibrio respecto de la otra parte. Entonces dije, esto me va para esta idea, y tenía unos ruidos grabados de bar, eh, y dije, bueno, es mi ocasión de usar estos ruidos en una composición, y, y bueno, y así un poco surgió esa composición, pero surgió a partir de ese material primario que me invitaba a estirarlo. Yo en general trabajo con elementos muy sencillos. Lo que me interesa por ahí es eso, qué pasa, qué puedo hacer con esos elementos que a veces son muy evidentes, a veces no tan evidentes. En general son transfiguraciones de sonidos grabados. Uso todo tipo de fuentes, algunas por ahí más legales que otras. Eh, y- pero pueden ser de audios de videos, audios de... He armado tengo una obra que es un- un recitado de una poesía futurista. Eh, y bueno, yo reorganicé toda la poesía a partir de la sonoridad, y armé, bueno, con otros sonidos, un discurso basado
en la reorganización de ese poema. La metodología técnica bueno, es más o menos las técnicas que yo manejo de computadora, por así decir, Ah, que son más o menos las mismas, he ido por ahí adquiriendo algunas nuevas y obviamente mejorando principalmente los aspectos de calidad de audio, posibles errores pero digamos técnicos. que tu idea surgiría de cómo vas desarrollando el material sonoro. Sí, o sea, cada material me invita a trabajarlo, a trabajar diferente. Por ejemplo, eso que te contaba a partir de unos sonidos cortitos y ir extendiendo la idea, como esta otra idea que te decía de un poema y que el poema funcione como estructura de toda la obra. Tengo otra también que hice una toma de voz y a partir de esa toma de voz lo usé como estructura. Pero bueno, en esencia, básicamente yo creo que hay una idea como que permite que la organización de cualquier sonido sea un fenómeno de alguna manera comprensible para el ser humano, que es la idea de la presentación de una idea, el desarrollo de esa idea, el, el máximo desarrollo de esa idea y una culminación. Cualquier tipo de estructura, desde mi percepción, se basa en eso, a menos que uno deliberadamente vaya en contra de eso, ¿no? Que también es una forma de estar alrededor de eso mismo. Pero esa idea de la narrativa literaria, eh, secuencial en el tiempo, me parece que atrás de todo está eso, atrás de la música de los clásicos, de la música popular, siempre de una forma o de otra está esa idea. Y bueno, a partir de los distintos elementos, porque los distintos elementos, que yo no es lo mismo usar sonidos manipular sonidos de un instrumento que la voz, leída o cantada. Entonces, a partir de eso, el desafío es cómo desarrollar esos materiales en una dirección y con un resultado bueno, que en principio me satisfaga a mí como primer oyente de la composición. Es una pregunta muy compleja porque depende un poco del día también, ¿no? O sea, siendo objetivo, la música es un fenómeno sociocultural. eh, y como tal es un elemento trascendente eh, para todos los que vivimos en sociedad. Eh, Desde lo personal eso me ubica según el momento en distintos lugares, o sea, muchas veces inclusive desde el escepticismo, eh, desde, bueno, tal vez no es más que un juego, y no, y obviamente después hay un acto de fe por el cual decimos, no, bueno, Claro. acá hay una verdad, o por lo menos nuestra verdad, los que nos dedicamos, o la del que encuentra en eso algún tipo de verdad. Pero me cuestiono mucho esa verdad. Entonces trato como de identificar qué es lo que me genera qué de cada cosa. Y bueno, ahí uno se encuentra desde intrigado, con un interés a veces intelectual, a veces uno percibe que algo le llega desde un lado muy banal. eh,
Entonces, por eso en sí mismo, que ese es algo con lo que convivo. Las 24 horas del día, bueno, actualmente por ahí más tocando la guitarra, que bueno, después de muchos años de estar más concentrado por ahí en la composición, ahora me estoy dedicando más a la guitarra y inclusive a la parte de la guitarra como objeto en sí mismo, la investigación de la historia y de la guitarra en Argentina, que es un tema que actualmente me ocupa bastante. Eh, por eso de una forma o de otra, la música es un espacio en el que vivo, pero bueno, lo transito de diferentes maneras. Y bueno, también es una forma de conocerse uno, o sea, es una forma de indagar en uno mismo y bueno, y cada día estar más confundido por todo.